Aquí podemos observar el esquema de conexión del Cyrix CT de fabricante, en el que podemos ver cómo el alternador lo mueve el motor. Una vez que arranca el motor, el alternador empieza a funcionar y la batería principal, que está en reposo entre 12, 12,5 por ahí, pues pasa a tener 14 voltios. El alternador le empieza a cargar la batería principal. De esa batería principal hemos sacado el cable rojo que iría al Cyrix. De un borne al otro estaría la conexión interna, que lo cerraría él según esté el alternador cargando o no. Y del otro borne lo pasaríamos a través de un fusible a la batería auxiliar, al positivo de la batería auxiliar. Y el negativo de la batería auxiliar lo llevaríamos directamente hasta el negativo de la batería principal, que a su vez él ya estaría conectado al alternador en el borne negativo. El Cyrix CT, para que funcione, como vemos en el borne 86, que tiene un cable finito negro, que sería el más alejado de los bornes gordos que llevaría la conexión del positivo de las baterías, ese tiene que estar siempre conectado a masa para que funcione. Y el otro, el que tiene en el conector 85, el rojo, finito, ese no hace falta ponerlo. En caso de que lo queráis poner, sería por si acaso lo queréis tener en caso de que os falle la batería principal para arrancar. Pulsando ese botón se conecta el Cyrix unos segundos para poder arrancar y arrancar desde la batería auxiliar. En el caso de que la principal pues la tengáis muerta y no podáis arrancar. El cable que hemos elegido para la conexión de la batería principal a la batería auxiliar, el positivo que iría al Cyrix y del Cyrix iría al fusible y del fusible iría a la batería auxiliar, sería de 16 milímetros, y el negativo que va desde la batería auxiliar hasta la batería principal también sería de 16 milímetros. Calculo que la distancia arriba-abajo serán entre 3-4 metros, 4 con, no sé, unos 4 metros. En esos 4 metros dice el fabricante que más o menos entre la ida y la vuelta de los cables, que pueden ser eso, pues unos 4 metros. Si no pasa de 5, que suele ser más o menos la potencia de unos 50 amperios, lo que aguanta el cable. Estamos hablando de 600 vatios. Más que suficiente para cargar la batería auxiliar. El Cyrix, de hecho, aguantaría hasta 120 amperios. Y con el cable de 16 milímetros cuadrados va de sobra. Con eso ya tendríamos la carga de la batería auxiliar y así ya mantendríamos el esquema del fabricante. A la hora de conectar en una Toyota Proace Verso la batería auxiliar, todos nos preguntamos los temidos alternadores inteligentes que varían su tensión y no siempre están por encima de 12 voltios, no son capaces de cargar la batería auxiliar, ajustan su tensión según las necesidades del vehículo. Bueno, pues a lo visto yo estuve mirando y iba a mirar a ver qué características tenía el alternador cuando a dos amigos les habían hecho la instalación de la batería auxiliar en 2 sitios distintos y les habían puesto relé de carga y no les habían puesto un Boxster. Entonces me entendí que no sería la batería, o sea, el alternador inteligente. Y si lo era, pues bueno, no sé, pues no bajaba de los valores de 12 voltios. Yo de hecho estuve midiendo con un voltímetro cuando arrancaba el coche en los trayectos los valores de tensión. Y los valores de tensión eran como un alternador normal. Cuando estaba apagado me marcaba en el mechero 12,5 voltios, 12,4, 12,3, valores normales. Y luego cuando arrancaba el coche pasaba de 12,3 a 13,8, 13,9,
13,7, 14, dependiendo de cómo estuviese la carga, pues tenía una variación entre 13,7, 14, pero no tenía distintas, o sea, valores de tensión raros. Entonces, bueno, pues opté por ponerle el relé Cyrix CT y con esto ya me tiré a la batería auxiliar sin tener que poner el Boxster. Los dos colegas que tenían la instalación hecha, uno tenía una Space Tourer y otro tenía una Peugeot Traveller. Aquí podemos ver en el coche cómo hemos pasado los cables a través del pasamuros. No sé si se puede apreciar alrededor al final. Hay como un circulito en el centro, pasan todo el mazacote de cables. Y en los bordes de ese pasamuros hay una membrana que es más finita con la cual hemos pasado por ahí los cables. Vemos cómo sale el cable negativo que va por ese tubo corrugado de plástico que lo hemos protegido y va directamente a la parte negativa del borne de la batería, pero al otro lado del relé de desconexión de seguridad. Ese relé se desconecta en caso de accidente o tal, para que todo se desconecte de la batería principal. Luego vemos cómo también está pasado el cable que iría al borne positivo, que pasa a través del Cyrix, y que vemos cómo pasa también a través de un fusible. Del fusible pasa directamente a un borne positivo que hemos encontrado en una caja auxiliar que hay al lado de la batería, que deslizamos una tapita y podemos acceder al borne. En ese borne hemos conectado el cable y ya lo tenemos todo conectado. El Cyrix, así, para que funcionara, tendríamos que conectar el segundo borne que hemos visto en la parte trasera a masa, que es donde hemos colocado el relé de Cyrix. Así, ese Cyrix lo que hace es funcionar cuando el alternador alcanza los 14 voltios, que es cuando detecta que la batería principal está bajando la tensión. Entonces el alternador empieza a cargar y carga a 14 voltios. En cuanto el Cyrix detecta que no son los 12,5 voltios de la batería principal, sino que está el alternador ya funcionando a 14 voltios, él ya se activa y empieza a cargar también la batería auxiliar. Y en cuanto se desconecta el alternador o se apaga el motor, el Cyrix detecta que ya no tiene los 14 voltios, se desconecta y ya la batería auxiliar se queda aislada de la principal. De esa manera solo se descarga la batería auxiliar. Como no tenía donde agarrar la brida, o sea, donde agarrar el relé, he soltado esto, he metido aquí un tornillo pasante con doble tuerca, porque si no, aún y todo, sobresalía mucho y no lo podía apretar. Entonces se ha apretado primero la tuerca para apretar el tornillo y luego ya he usado la otra tuerca para apoyar aquí el relé y apretarlo. La batería aquí la hemos pasado echando el asiento lo máximo posible para adelante y levantando el asiento lo máximo posible. Cuando levantamos el asiento lo máximo posible, echamos el asiento lo máximo posible para adelante, vemos como aquí cabe la batería. Si giráramos la batería un poco así y tiráramos para arriba, empujando un poco esta almohadilla, saldría la batería. Así la he metido. Entra un pelín justita, pero entra sin ningún problema. Están los plásticos de la batería que ni se los quite. Aquí vemos cómo quedaría la batería y cómo al meterla, simplemente girándola un poco, empujamos un poquito la almohadilla y entra. Y para sacarla también giramos un poquito y extraemos la batería inclinándola un poco y pasa entre el sofá y la estructura metálica. Hay que tener en cuenta que hay que adelantar el sofá del todo y levantarlo del todo para poder hacer esto. En la siguiente imagen se va a ver cómo queda en los cables con la batería de litio, pero esto es posterior a la reforma. Esto sería correspondiente al vídeo de la parte 2.
En la parte 1, que sería la instalación de la batería AGM, sería con la batería AGM. Aquí podemos ver el cable, cómo llega el cable positivo de la batería principal a la batería auxiliar, pasa a través del relé CT, como hemos visto en el esquema. Y hemos puesto un fusible antes y después del relé CT. Por si acaso hay algún corto se produce en el relé o posterior al relé, pues nada, fue una recomendación, aunque en el esquema solo pone uno, a mí me recomendaron poner dos y bueno, que por seguridad que no sea. Y nada, así se puede ver cómo queda la imagen del cable, aunque como repito, en la instalación de la batería GM no sería la batería que se ve en la imagen. Esto sería para la parte 2.